¿Sabías que todo el universo, con todos sus planetas, estrellas e incluso tú y yo, estuvo alguna vez concentrado en algo más pequeño que una canica? En este video vamos a recorrer paso a paso, con ejemplos sencillos y dibujos, desde el primer instante hasta la formación de las primeras estrellas. Exploraremos lo que sucedió en los primeros segundos, por qué el espacio se está expandiendo y qué pruebas tenemos de todo esto. Quédate hasta el final, porque también responderé a las preguntas que la gente siempre se hace, como ¿qué había antes? El Big Bang no es una explosión en el sentido convencional. No fue una bomba que estalló dentro de algo, sino el comienzo de la expansión del espacio mismo. Imagina que dibujas puntos en un globo desinflado. A medida que inflas el globo, los puntos se alejan unos de otros. Esa es una excelente manera de imaginar la expansión del universo. No hay un centro del que todo se aleja, sino que el espacio mismo se está expandiendo. El universo es la combinación de espacio, tiempo, materia y energía. El Big Bang es el inicio de ese estado extremadamente caliente y denso que condujo a la expansión y evolución de todo lo que vemos. Para orientarnos, el universo tiene unos 13.800 millones de años, pero los acontecimientos clave iniciales ocurrieron en fracciones de segundo. Recorramos esa línea temporal con paciencia y buenas analogías. Los físicos llaman época de Planck al momento más temprano que podemos describir con nuestras leyes físicas actuales, que es aproximadamente 10 a la menos 43 segundos después del comienzo. Antes de ese momento, nuestras teorías, como la relatividad general y la mecánica cuántica, no se llevan bien. Necesitamos una teoría cuántica de la gravedad, que aún no tenemos. Por lo tanto, no podemos decir con certeza qué existía antes de ese instante. La ciencia llega aquí a su límite. Es como intentar explicar algo a escala atómica utilizando solo una regla y un compás. Nos faltan las herramientas adecuadas. Justo después de la época de Planck, parece que el universo pasó por un periodo de inflación, una expansión exponencial y ultrarrápida que duró una cantidad de tiempo minúscula, pero que estiró el espacio de forma inmensa. ¿Por qué creemos que ocurrió esto? Porque resuelve dos grandes enigmas. El problema del horizonte, que explica por qué el universo es tan uniforme a gran escala, y el problema de la planitud, que explica por qué la geometría general del universo parece ser plana. Piensa en una naranja con algunas imperfecciones en la piel. Si estiraras esa naranja hasta el tamaño de la Tierra, las imperfecciones se volverían tan pequeñas y la superficie tan plana que parecería increíblemente uniforme. Lo mismo ocurrió con las pequeñas irregularidades al principio. La inflación las estiró. La radiación cósmica de fondo en microondas, o CMB, muestra los débiles ecos de estas pequeñas fluctuaciones iniciales. Después de la inflación, el universo era extremadamente caliente y denso, una sopa primordial de partículas y radiación. En los primeros microsegundos se formaron quarks y gluones. Luego, a medida que el universo se enfrió, los quarks se combinaron para crear protones y neutrones. Esta mezcla se conoce inicialmente como plasma de quarks y gluones, que más tarde se condensó. Es como cuando se calienta agua con ingredientes. Al principio, todo está separado y turbulento, pero a medida que se enfría, comienzan a formarse estructuras. De la misma manera, a medida que bajaba la temperatura, las partículas se combinaban. Entre unos segundos y unos minutos después del comienzo, se produjo la nucleosíntesis primordial. Los protones y los neutrones se combinaron para formar núcleos ligeros. El resultado principal fue hidrógeno, la mayor parte, y helio, alrededor del 25% en masa, con pequeñas trazas de litio. Estas proporciones son una de las pruebas más sólidas del Big Bang, ya que nuestras observaciones del universo primitivo coinciden con lo que predice la teoría. Piénsalo así. Los ingredientes básicos para un pastel aparecieron y se mezclaron en los primeros minutos. Mucho más tarde, procesos más complejos crearían ingredientes más pesados. Unos 380.000 años después, el universo se había enfriado lo suficiente como para que los electrones y los protones se combinaran y formaran átomos de hidrógeno neutros. Esto se denomina recombinación. Antes de esto, la luz se dispersaba constantemente.
Después, los fotones podían viajar libremente. Esa luz, liberada por el universo en ese momento, todavía nos llega hoy en día como un fósil cósmico, el fondo cósmico de microondas, o CMB, que ahora tiene una temperatura de solo 2,7 grados por encima del cero absoluto. Es como si una espesa niebla se disipara de repente y finalmente se pudiera ver a lo lejos. Esa visión es la luz que ha estado viajando desde entonces. Satélites como COBE, DUREMAP y Planck han medido esta radiación de fondo, revelando diminutas fluctuaciones que nos muestran cómo eran las semillas de las galaxias. Con el tiempo, la gravedad hizo su trabajo. Esas pequeñas diferencias de densidad crecieron, el gas colapsó y nacieron las primeras estrellas y galaxias. Dentro de esas estrellas, los elementos ligeros se fusionaron en otros más pesados: carbono, oxígeno, hierro. Cuando algunas explotaron como supernovas, esparcieron estos elementos por todo el universo. Así, poco a poco, el material disponible se enriqueció lo suficiente como para formar planetas. Y vida, literalmente, somos polvo de estrellas. Los átomos de carbono y oxígeno de tu cuerpo nacieron en estrellas antiguas. Y aunque entendemos mucho, todavía hay componentes misteriosos. La materia oscura es algo que no podemos ver directamente, pero cuya gravedad explica cómo se mueven las galaxias y cómo se forman las estructuras. No interactúa con la luz como la materia normal. Por otro lado, la energía oscura es el nombre que damos a la fuerza que está acelerando la expansión del universo en la actualidad. Juntas, materia oscura y energía oscura constituyen la mayor parte del universo, mucho más que toda la materia que conocemos, y representan uno de los mayores desafíos de la cosmología moderna. La evidencia de la materia oscura viene de las curvas de rotación de las galaxias y el fenómeno del lente gravitacional. La evidencia de la energía oscura proviene de la observación de supernovas lejanas, que muestran que la expansión del universo se está acelerando. Si la materia normal es como la harina y el azúcar que ves en la cocina, la materia y la energía oscura serían ingredientes invisibles. No los ves, pero sabes que están porque el resultado final se comporta de cierta manera. Lo sabemos gracias a la observación. El corrimiento al rojo, las galaxias se alejan de nosotros y su luz se desplaza hacia el rojo. El fondo cósmico de microondas, el eco térmico del universo temprano, que muestra esas primeras fluctuaciones. Las abundancias de elementos ligeros. Las proporciones de hidrógeno y helio coinciden con lo que predice la teoría. La estructura a gran escala del universo. La red de galaxias concuerda con simulaciones que incluyen materia oscura. Ahora respondamos algunas de las preguntas más comunes. ¿Qué había antes del Big Bang? La física actual no tiene una respuesta definitiva. Hay hipótesis sobre universos anteriores, ciclos, o la idea de que quizá la palabra antes ni siquiera tenga sentido. ¿El Big Bang explica el origen de todo? Explica la evolución desde un estado extremadamente denso y caliente, no necesariamente el origen absoluto de la realidad. ¿Por qué el universo parece tan afinado para la vida? Aquí la ciencia aún debate. Algunos apuntan a la inflación, otros a parámetros físicos que parecen estar ajustados. Este es un punto donde ciencia y filosofía se cruzan. En resumen, la teoría del Big Bang nos cuenta cómo el universo pasó de un estado extremadamente denso y caliente a la vasta red de galaxias que vemos hoy. Inflación, nucleosíntesis, recombinación y formación estelar son capítulos de una historia épica que aún estamos aprendiendo a leer. La ciencia nos da respuestas poderosas, pero también deja abiertas grandes preguntas. Y eso es lo emocionante. Cada observación nos acerca un poco más a entender de dónde venimos. Si disfrutaste de esta explicación fácil y profunda, suscríbete y dime en los comentarios. ¿Qué tema quieres que explique la próxima vez? ¿La inflación en detalle? ¿Materia oscura? ¿Cómo surgió la vida? Nos vemos en el próximo video.